aún suficiente para transformar vidas. Pero no se va a ir nada más con eso, aún hay más, amigos. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas 19. En lo que está buscando Lucas 19, quiero ubicarle un poquito en el contexto de la historia que vamos a leer. Jesús va camino a Jerusalén a morir. A lo que acabamos de escuchar en el canto, en alguna forma, va ligado con la historia. Ahí está la historia de, no vamos a leer esta historia, pero la historia de Jesús y Zaqueo. Y el versículo central del libro, que no es parte de la predicación, pero ahí está, el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En un versículo breve, en una frase, Jesús resume el todo de su vida. Ahí está. ¿Encuentras tú alguna ligadura de tu vida, alguna atadura en propósito, en significado de tu vida, al propósito de la vida de Jesús? Pero bueno, ese es el contexto, ¿verdad? Vamos a leer del 11 al 27. Después del 27 describe la entrada triunfal en Jerusalén. Lo reciben como héroe, pero unos días después lo matan como criminal, porque ese es el asedio de las autoridades políticas y religiosas, y termina muerto. Bueno, no terminó muerto. Sí, lo mataron, fue muerto, pero luego resucitó. Pero ese es el contexto donde quería ubicarlos. Vamos a leer del 11 al 27 en forma alterna. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Juntos, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oremos. Padre, oh Dios, aquí está una de tantas historias referidas como parábolas. Señor, yo creo que aun si estuviéramos en las clases de niños de 4 y 5 años, ellos podrían entender lo que a la vista salta de esta historia. Pero Señor, ayúdanos a entender cuánto hay escondido detrás de la historia que no salta a la vista, que solamente se puede discernir con la ayuda de tu Espíritu. Que hay muchos que, viendo lo que aquí se ve,
no ven lo que tú realmente estás enseñando. Y oyendo lo que se ha leído, no oyen lo que el Espíritu está enseñando. Padre, te pido que los que estamos aquí tengamos llenura de tu Espíritu, dirección de Él, discernimiento y sabiduría para entender, Padre, ¿qué se esconde detrás de la historia? Que parece tan simple y sencilla, pero profunda es la lección. Háblanos, Padre, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Si le parece similar la parábola de las 10 minas a la parábola de los talentos, es porque tiene parecido, pero no son idénticas. Hay similitudes y hay diferencias en ello. Como le hice ver ahí el contexto, ¿verdad?, de Jesús obrando y buscando y salvando lo que se había perdido. Tremendo resumen cuando hace la obra de salvación en Jericó con Zaqueo. Ahí la primera parte que no leímos mayormente, pero mira, cuando un funcionario público corrupto, como alguien dígame, no, mejor no me lo diga, un funcionario político corrupto que roba del erario público, así era Zaqueo. Por algo le ponían Zaqueo, porque saqueaba, ¿verdad? Y era jefe él trabajaba para Hacienda, era jefe de los que colectaban impuestos. Y robaba. Tenía él que pagar el tributo a un gobierno extranjero, así que imagínate cómo sus compatriotas lo amaban, que trabajaba sacándole a los suyos para darle a invasores. Pero en el proceso él se quedaba, porque el que da y comparte se queda con la mayor parte, ¿verdad? Y tenía curiosidad por este hombre llamado Jesús. Y Zaqueo era chaparrito y se subió a un árbol, y viéndolo en el árbol, Jesús lo identificó, sabía quién era. Nunca había tenido un encuentro personal, pero el Señor conoce todo, conoce a cada uno de nosotros. Aunque sea la primera vez que te ve, tú no tienes, cuando veas al Señor, tú no quieres decirle, me llamo fulano de tal. Él ya sabe. Hasta te puede decir cuántos cabellos tienes. Y tú no lo sabes, ¿verdad? Que tú no sabes cuántos cabellos tienes. Amén. Algunos de ustedes tienen muchos más que yo, y yo ni siquiera sé cuántos me quedan todavía, pero son muchos menos que los de muchos aquí. Y sabemos que Zaqueo, su conversión fue verdadera. ¿Por qué? Porque un tranza como él, que le robaba a la gente, ahora dice, a quien le he robado, le regreso cuadruplicado. No nomás le regreso lo que le robé, no nomás le regreso duplicado o triplicado, se lo regreso cuadruplicado, y luego de todo lo que me queda, de todo lo que tengo, la mitad doy a los pobres. Eso sí es conversión. Así como el presidente de México de... ¿Cuándo? ¿Alguien puede? No, nadie hace eso. Se van y se lo gastan y los hijos se lo pelean, pero no regresan nada al erario público de donde lo tomaron. ¿Y qué es lo que Jesús pretende al poner aquí esta historia? Porque comienza el versículo 11 diciendo, oyendo estas cosas, pues, oyendo las cosas que pasaron en Jericó, oyendo la salvación de Zaqueo, oyendo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, procede a darle lo siguiente. Entonces, en aquel contexto, procede con esta enseñanza, cuando iba a Jerusalén, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Otro contexto que no salta a la vista aquí, pero hay que discernirlo, es que el gobierno romano impera. Están en Jericó, Jerusalén, Israel, lo que hoy se llama Israel, pero gobierna los italianos, Roma, el César. Y aquí hay uno que ha gobernado que se llama Herodes, pero Herodes el Grande había muerto. Y cuando muere un gobernante, ¿qué es lo que hace la gente? Rápido, la gente se mueve y empiezan a contactar por acá, a hacer campaña por allá para ver quién va a asumir el mando, ¿sí o no? Cuando hay un vacío de poder, la gente se inquieta de inmediato y quién le va a tocar, y empiezan las competencias. Ahora no era una democracia, era un imperio romano, y el emperador es el César, está en Roma, y Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, fue hasta Roma
a implorar, a hacer campaña, vamos a decir, pero no con la gente, no había votaciones, a hacer campaña delante del César para poder tratar de ganar el gobierno de lo que otro emperador romano vino a llamar la región Palestina, lo que hoy es Israel. Y no hay palestinos, pero así indagó uno de los enemigos de Israel cuál era la peor denominación que podía dar a la tierra, y pensó históricamente en los archienemigos de Israel, que eran los filisteos, y por ellos le pusieron Palestina, pero no había ya filisteos allí. De hecho, por 19, prácticamente 20 siglos, estoy hablando ya del tiempo presente hacia atrás, la tierra estaba desierta y vacante, pero es tierra que Dios le había dado a Israel. Cuando la gente escucha esta historia, porque Jesús empieza, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El oyente casual asume, va a pensar que Jesús está hablando de la política del día. Le digo, cuando hay un vacío de poder, todo el mundo está hablando de cuando vienen las elecciones, quién va a ser el siguiente tetrarca, el siguiente que asume el poder. Y Jesús da una historia de un hombre noble que salió lejos para recibir el reino. Mucha gente está pensando, Jesús está hablando de la política de Arquelao, que fue a Roma con el César para ir a recibir este reino. Amén. Tiene que ir a rendir tributo allá, si es que está interesado en gobernar aquí. Y te das cuenta cómo las parábolas siempre son historias de lo terrenal que la gente puede asimilar con facilidad y lo entienden todos, cada quien lo interpreta a su manera, pero lo que pocos o nadie entiende es el trasfondo espiritual. La enseñanza final no es algo terrenal, la enseñanza final en la parábola es algo sobrenatural, celestial, divino, que muy pocos entienden hasta la fecha, hasta aún esta misma mañana en que se predica este mensaje. Pero realmente el hombre noble del que habla Jesús no es Arquelao, es él mismo. Jesús habla de sí mismo porque Jesús está por entrar a Jerusalén, ¿cierto? Va de Jericó a Jerusalén, entra a partir del versículo 28 en adelante. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Pues lo reciben como rey, pero a los pocos días lo matan, crucifícale, lo crucifican, lo matan, muere, es sepultado. Piensa todo el mundo que se acabó. Aquí lo recibían, como dice a la segunda parte del versículo 11, que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Otra vez el contexto de la política. Gobiernan los romanos, Arquelao quiere asumir el mando, pero los judíos no están tan interesados que Arquelao les gobierne. ¿De veras? No solamente judíos, otros, hay competencia política aquí. Cada quien tiene su gallo que quiere que le gobierne. Y Arquelao no era el santo de la devoción de todos. Y los que son judíos, descendientes de Abraham, piensan, ni romanos, porque ya fueron los romanos, y antes de ellos los griegos, y antes de ellos los medos y los persas, y antes de ellos los babilonios, pero ahora ellos piensan, aquí está el verdadero caudillo, Jesús. Ellos están viendo como que van a ser los insurgentes que se levantan para obtener independencia y libertad. Como allá en 1810 hubiera sido en lo que ahora es la República Mexicana. Pero él continúa narrando la historia en ese contexto. Un hombre noble fue a un país lejano, y eso es cuando Cristo muere, es sepultado, resucita, se va a un país lejano que es el cielo, a la presencia de su Padre, de donde él vino, para recibir un reino, porque cuando venga viene como Rey de reyes y Señor de señores a establecer ese reino. Pero ¿qué hizo antes de irse? Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Ahora, ¿quiénes son esos siervos? Esos siervos somos nosotros, y ahorita vas a ver que nosotros somos esos siervos. Yo no sé tú, hermano, hay unos que dicen, no, yo no soy ese siervo. Bueno, yo sí, hermano, me considero uno de esos 10. Figurativamente, no importa el número, esto va a ser el ejemplo, pero yo me considero entre los siervos, y yo te digo que tú eres uno de los siervos. Yo soy uno de los siervos. Tú eres uno de los siervos. Gracias por 2 aménes que lo creen. Los demás no creen que tú eres uno de los siervos. Es bien importante, hermano, que tú te ubiques, porque esto aplica hasta hoy en día. ¿Sabes que él habla de irse
pero luego regresa. Los que oyeron la parábola hasta la fecha, ya se murieron para empezar. Segundo, nunca lo vieron regresar a Jesús. A Arquelao sí, que yo sepa, él no subió el reino. Entonces la parábola no era sobre Arquelao, era sobre él mismo. Y a esos siervos, o a nosotros, nos da minas. ¿Qué son las minas? Las minas son instrumentos de intercambio, dinero, que equivalen a 100 dracmas cada una, y el valor real para ubicarlos es de 100 días de salario. 100 días de trabajo, 100 días de salario. ¿Cuántos días a la semana trabajaba el judío? 6. Descansaba 1. No tenía semana inglesa. Si fuera semana inglesa, 100 días equivaldría a 5 meses, porque más o menos un mes en semana inglesa tiene 20 días laborales, ¿sí? 20 días laborales para 100, estaríamos hablando de 5 meses. Pero siendo la semana judía, estamos hablando del salario de 4 meses. ¿Está conmigo? Bueno. ¿Cuánto ganas tú al mes? No me lo digan, pero haz la cuenta. ¿Cuánto es el ingreso de la familia mensual? ¿Cuánto ingresa a la casa al mes? Algunos les van requete bien, algunos más o menos, algunos tal vez no tan bien, pero si de 4 meses de eso que ganas te hablan, no parece nada mal. A veces los bancos te llaman y te dicen, le ofrecemos un préstamo y te dan la cantidad, y si tú haces números, ellos dicen para que salgas de deudas, para que compres ese carro. Hay algunos que con 4 meses se pueden comprar un buen carro nuevo, con la tenencia, con el seguro, con todo, hasta 2 algunos. Otros se pueden, mira, otros van a Electra o Coppel y quieren comprar su pantalla, su colchón, su horno, su estufa, el refri, y lo compran en pagos chiquitos y te lleva meses, a lo mejor 4, a lo mejor más, a lo mejor menos. Lo que les estoy diciendo es que el Señor no les está dando cualquier bicoca. ¿Sabe por qué dije bicoca? Porque cuando digo coca, uno se despierta. Porque algunos ya se le están durmiendo. ¿Cuál es la temperatura en este momento en Cuernavaca? 19 grados. No es para dormirse, hermanos. Bueno, es una cantidad respetable, una mina a cada uno. ¿Para qué? Dice ahí al final del versículo 13, negociad en tanto que vengo. El Señor no está en contra de los negocios. El Señor no es anticapitalismo. Dice, póngase a trabajar. Está enseñando aquí, pero lo cierto es que esto tiene una aplicación espiritual. Dios te ha dado a ti recursos, dones, talentos, familia, salud. Y ¿sabes una cosa? El Señor espera retorno de su inversión. Por eso le dije en un principio, es bien importante que tú te ubiques, que tú y yo somos unos de estos siervos, porque Cristo viene otra vez. Ellos no lo vieron, nosotros probablemente lo veamos venir y nos va a pedir cuentas. Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Digo, yo sé que tú lo sabes. Y decimos amén, porque es domingo y estamos en la iglesia y venimos con el cassette puesto cristiano. Y decimos, ¿Dios te lo dio? Sí, pero mucha gente llega el lunes, pero mañana no trabajas porque es feriado por la Constitución. Amén. Gracias a ¿quién fue? ¿Carranza? Okay. El martes regresas a trabajar y parece que cambiamos el cassette y empezamos a pensar, mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor, esto yo lo he hecho, yo compré, yo hice, el trabajo, ¿quién te lo dio? El domingo decimos Dios, pero el martes digo, mi compadre, mis palancas. Ajá, algunos piensan, y cambiamos el cassette. Nomás quiero que sepas, y no tienes que ir allá, tú vas a reconocer el pasaje, de dónde te viene la bendición. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todo lo que tienes es de Dios. Eso lo has oído mucho y espero que no tengas duda, que tú eres un siervo que recibe dones, regalos, recursos de Dios. Y aunque tú lo recibas, es prestado, es de Él y tienes que dar cuenta. Él te da, pero no más te lo da para que vivas a pierna suelta y hagas lo que te da la gana. Hay una orden, negociar porque vengo. ¿Y a qué viene? A pedir cuentas.
Ahora mira, acabo de leer hasta el versículo 13. Mira el 14. El versículo 14 parece estar totalmente fuera de lugar. Esta es una de las grandes razones, entre otras. Bueno, no mira el 14, viene aquí, para que no se distraiga. Hay varias diferencias entre esta y la de los talentos. En los talentos dice que a cada uno le dio según su capacidad. Aquí no hace eso. Aquí le da parejo a todos. Entonces, si tú tienes más o menos que otros, mira, ¿qué tienes? Tienes aquello en base al juicio de Dios, que Él juzgó que tú tenías esa capacidad y eso te dio. Pero nada más te recuerdo esto, que mientras más tengas, al que más le has dado, más le has demandado, más responsabilidad tienes. Llegará el día en que si no vives a la par de lo que se espera de ti, te va a ser quitado. ¿Sí? ¿Estás tomando nota de eso? Pero este versículo 14 es otra de las grandes diferencias. Parece fuera de lugar. El versículo 14 y otro que le sigue más adelante, de ahí mismo, no tienen nada que ver con las minas, nada. Ahí está insertado como si fuera otra historia que de repente el Señor se acordó y la puso allí. Míralo, 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Eso era verdad con Arquelao, pero era más verdad con Jesús. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, ¿para quién era la embajada? Para el rey, para el César en el caso de Arquelao. Y el Señor está aquí dando una parábola, pero la gente está diciendo, yo sí entiendo lo que Jesús está diciendo. Pura política, Jesús. El Señor entendía como muchos lo iban a malinterpretar y los deja. Que cada quien saque la interpretación o el provecho que quiera, sabiendo que solamente una es la correcta. Pero enviaron una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Así fue en el caso de Arquelao, pero también así es en el caso de Jesús. No es la única parábola en la que él refiere que, por ejemplo, un hombre dejó unos encargados en una viña y luego venían a pedir la renta de la viña y finalmente mandaban ahí maltratados a los siervos, pero cuando mandó el dueño al hijo, ellos convinieron, matémosle y nos quedamos con todo porque este es el heredero, y mataron a Jesús. Entonces está hablando de sí mismo, porque las parábolas describen el reino de los cielos. Y desde que Jesús apareció en escena, Juan decía de él, y Jesús mismo decía de sí mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. Él es el rey. Donde el rey está, ahí está el reino. Y parece no tener nada que ver con la historia, nada más nota eso, porque hay quienes le aborrecen. Ellos no son necesariamente de los que hayan recibido ni una mina. Por eso te digo, parece raro el versículo 14 ahí, pero al rato regresamos allá. Okay, nada más nota que lo pone ahí, y si tú piensas en las minas, probablemente de este episodio de la gente que le aborrece, lo descartaríamos porque todo lo demás es contante y sonante, tiene números. Esto no, eso nomás habla del corazón. Pero una cosa que le puedo adelantar de esto es que resalta la importancia en las minas del servicio y de redituar, pero aquí en estos resalta la importancia de la fe, de nuestra fidelidad a Él, de nuestra lealtad a Él, las cosas que no se ven, las cosas del corazón, pero el Señor sí las ve, ¿ok? Nomás guarda eso en el cassette, ahí. Ahorita regresamos al final del mensaje a ese asunto. 5, regresamos al dinero, a las minas. Aconteció que vuelto él, y nada más te hago saber que Cristo no ha vuelto, amén, pero va a venir, va a venir. Entonces, ¿por qué debemos poner atención a esta historia? Porque nos concierne, porque los que probablemente vean la venida de Cristo somos tú y yo, si es que sabemos entender las señales. No tengo todo el tiempo, pero puedes ir a Mateo 24, Mateo 25, puedes ir a Apocalipsis, lo hemos visto en otros estudios y predicaciones, pero puedes ir, no ahorita, y ver las señales que se están cumpliendo. Cuando Él venga, aconteció que ha vuelto Él, después de recibir el reino, por eso es que viene como Rey de Reyes, mandó llamar
¿A quiénes? A aquellos siervos. ¿Quiénes digamos que son los siervos? Tú y yo. Nos va a mandar llamar. Ahora, nadie se escapa del juicio. ¿Okay? Nadie se escapa del juicio. Ahora, vienen dos juicios. ¿Cuál prefieres? Antes de que yo te explique, si no sabes todavía en qué consiste, ¿cuál de los dos juicios prefieres estar tú? ¿El del gran trono blanco o el tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo. Amén. Algunos dicen, ¿me puedes hacer la pregunta otra vez, por favor? Te la voy a explicar. El juicio del gran trono blanco es un juicio que viene al final del 1000 años del reinado de Cristo. Cristo viene, reina 1000 años en la tierra, y al final de ese reinado hay un juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Ahí separarán todos los que no nacieron de nuevo, los muertos están de pie. ¿Cómo un muerto puede estar de pie? Está hablando de su condición espiritual. Los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo, están de pie delante del trono blanco. Y se abren libros delante de ellos, que es la historia de su vida. ¿Sabes que el Señor lleva cuentas de todo? Cuando Él da minas o cuando Él da talentos, hay un actuario que lleva cuentas y está anotando todo lo que recibiste. No importa que lo escondas debajo de la tierra, no importa que lo tengas en un pañuelo, no importa que lo tengas allá donde ni tu esposa ni tus hijos saben, Dios lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque Él te lo dio. Y no se le olvida. Dios no padece de mala memoria. Entonces, se van a escribir las obras, y también se va a buscar si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y es pura formalidad y puro protocolo para que aquellos que están ante el juicio del gran trono blanco serán condenados a un lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Ese es el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo va a ocurrir en cuanto Cristo venga. Aquí mira, como lo dice, vuelto Él, allí el primer juicio es el tribunal de Cristo. Y las escrituras que de Él nos hablan, nos dice que todos compareceremos delante de Él para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14, 10 al 12, se lo leo, no tiene que ir, ya se lo dije, pero Romanos 14, 10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nota que este libro está escrito para creyentes, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En la siguiente carta lo dice así también, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno, ¿te das cuenta? Cada uno, no nada más el pastor, no nada más los que admiten ser siervos. Tú ponte los zapatos del siervo porque lo eres. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, si se va, ¿qué vamos a recibir? Según lo que haya hecho o dejado de hacer mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno, ojalá que se acabara donde dice sea bueno, pero 3 palabritas más echan a perder todo. O sea malo. O sea que te va a ir bien o te va a ir mal, pero no es para condenación, es para retribución según las obras, según tu inversión, de todo lo que Dios te dio, que hiciste con ello, vas a dar cuenta. Le vuelvo a preguntar otra vez, ¿en cuál de los dos juicios quieres que estar? ¿En el del gran trono blanco, después del milenio, o en cuanto Cristo venga por nosotros, el tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo, evidente. El otro es pésimas noticias. Este puede ser buenas o puede ser malas. Si no viviste como debías vivir, vas a perderlo todo, pero tu alma no se pierde como en el otro. Eres salvo, puedes entrar hasta destituido, hasta desnudo, porque algunos dicen, a algunos padres aborreciendo aún la ropa misma. En Judas está ese versículo. Así que hasta sin ropa van a entrar algunos, pero ellos mismos se salvan. ¿Cuál es la diferencia de cómo entramos? Las obras de lo que hayamos hecho. Así que Lucas 19:15, vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar a los siervos, los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y de cuentas, ¿el Señor sabe cuánto le dio a cada uno? Claro que sabe. Vino el primero, versículo 16, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas.
En porcentaje, ¿qué retorno es ese? Si una mina hubiera ganado una mina, es el 100%, ¿cierto? El 1 por 1 es 100%. Pero esta mina ganó 10 minas, o sea, 10 veces más del 100%. ¿Qué porcentaje es? 1000%. Ahora ustedes que tienen dinero en el banco y que invierten, o algunos que han sido banqueros, ¿en qué fondo de inversión, hermano, puedo yo invertir algún dinerito que me dé 1000%? ¿Cuánto me da el banco? 5%. ¿Alguien ofrece más? ¿Alguna inversión? Cuando tú estás ganando 5%, por eso nunca fui a Bancomer. 5%. Amén. Ahí en la mañana me decían algunos 6%, 9% máximo, cuando ya te fue bien. Ahora, este no es el Señor dándote retorno, es el siervo dándole retorno al Señor. ¿Ok? Él nos dio una mina nomás, y Él dice, ay, yo espero un buen retorno. Y el siervo le dice al Señor Jesús, 1000% de lo que tú me diste. Llega, ¿y qué le dice? Está bien, buen siervo. Por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades, estos no son los talentos. ¿Te acuerdas de los talentos? El que tenía 5 produjo 100%, otros 5. El que tuvo 2 talentos produjo 100%, 2 talentos. Y el 1 le fue como al de aquí, 0%. Pero en los talentos, los siervos produjeron 100%, 100%, 0%. Aquí, el primero produce 1000%. Si uno le da el 1000% al Señor, ¿convendrá servir al Señor cuando Él te manda tanto? Oye, sale caro servir al Señor. ¿Sabes cuánto te da el Señor? El 100 por 1. Este le dio 10 por 1, pero Dios te da 100 por 1. ¿Sabes cuál? Si tú, en el mejor de los casos, eres un buenazo de los buenazos en cuanto a siervo, y nadie como tú, le das el 1000%, el Señor dice, yo te doy el 10,000%, porque eso es el 100 por 1, ¿sí o no? 1 por 1 es 100, 10 por 1 es 1000, y 100 por 1 es el 10,000%. Eso es lo que te da el Señor. Pero bueno, el Señor le dice sobre 10 ciudades. Algunos están pensando, Arquelao fue al César, fue a Roma con el César a pedirle Judea, lo que ellos llegaron a conocer como Palestina, y a algunos se les prende el foco. ¿Le va a dar toda la región? ¿Y a mí me puede dar 10 ciudades? ¡Wow! Muchos ya se hubieran conformado con una, pero 10 ciudades es como ser un gobernador. Por eso algunos se llamaban tetrarcas, porque gobernaban entre diversos reinos. No está mal, 10 ciudades, sobre todo si son tranzas. Imagínate cuántos roban de una, ahora robar de 10. 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Entonces el primero da un retorno del 1000%, el segundo da un retorno del 500%. No está mal, aunque es la mitad del primero. El primero se ve que es un buenazazo, el segundo la mitad, pero 500%. ¿Hay alguna inversión donde puedo recibir el 500%? No, ya me dijeron que el 5%. Yo no le daría el dinero que yo tengo, los recursos que Dios me da, a ninguna inversión en la tierra cuando Él te da tanto mejor. El problema es que decimos amén el domingo, pero el lunes, el martes, pensamos que es pura fantasía. ¿Qué le responde el Señor? 19. Tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces ya nos vamos dando idea. Según el número de minas que trae de regreso, es el número de ciudades donde va a gobernar. Cristo viene y va a establecer un reino por 1000 años en la tierra. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña que aquellos que hemos creído y le hemos servido, viviremos y reinaremos con Él. Seremos pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Vamos a reinar con Cristo. Y algunos tendrán cargo sobre unas ciudades, unos más que otros, dependiendo de cómo tú estás viviendo ahorita mismo. Sí importa lo que hacemos. Sí importa en el día a día. Algunos están muriendo, pero tú tienes vida. ¿Cómo estás viviendo el día a día? Vino otro, 20, versículo 20, diciendo, Señor, aquí está tu mina.
la cual he tenido guardada en un pañuelo. Una mina. Te la regreso. A ver, aquel de la mina sacó otras 10, 1000%. El segundo de la mina sacó otras 5, 500%. Tú de esta mina me das la misma mina. Retorno 0%. Él te da esta vida, te da este cuerpo, te da tu familia, te da de comer, ¿sí o no? Te da de vestir, ¿sí o no? Te da educación, ¿sí o no? Te da transporte, ¿sí o no? ¿Qué voy a llegar el día que venga Cristo? Me diste lo que soy, heme aquí, pero no me pidas nada. Oye, le costaste al Señor el cuerpo que te dio, no le está regresando nada porque has contaminado, has consumido. ¿Y qué has producido? ¿Cero? No les va muy bien. A los que llegan, Señor, lo que me diste te doy, pero no hay ganancia, ¿te das cuenta? Pero antes de que venga el juicio, siempre tenemos una explicación. Siempre tenemos lengua. O de lengua nos echamos tacos, ¿no? ¿Qué le dice antes de que venga el juicio de Dios? Porque el juicio va a venir. Todo comparecerá, ¿no leímos ya? ¿Por qué? Del versículo 21. Ay, porque tuve miedo. Nos hacemos la víctima. ¿Me das miedo? ¿Yo te doy miedo? ¿El Señor puede? Sí, porque eres hombre severo. Al de los talentos le dijo siervo malo y negligente. ¿Pero qué dice este? No, el malo eres tú. Eres bien severo. Me diste una mina y mira, tú no trabajaste por esa mina y esperas que yo te dé más. El Señor se va a preguntar, ¿para qué te formé a ti? ¿Para qué te hice? Todo el esfuerzo, toda la inversión, todo el sacrificio, la salvación, la sangre por ti derramada. Porque esto no es de los que le aborrecían. Este llegó y se arrimó a recibir de las minas. Y seguramente estaban ahí todos viviendo. Mira, 10 minas. Y este perverso estaba ahí también poniendo cara. Mira. No es de los que le aborrecen, o a menos que sea un hipócrita. Pero luego dice, el malo eres tú. Y todo el mundo tiene su excusa, su pretexto, su verbo, su lengua, su explicación de por qué no sirven al Señor. ¿Y de cuánto va a valer? La excusa, el pretexto, la explicación. De nada. Pero no ha terminado cuando le dice que tuvo miedo, que fue severo, que tomas lo que no pusiste. Tú pusiste una mina, ahí está tu mina. ¿Quieres otra? Tú no pusiste la otra. Oh, pero el Señor sí que la espera. En esto he glorificado a mi Padre, dijo Jesús en Juan 15, cuando habla de la vid y los pámpanos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Señor espera fruto. El Señor espera resultados. El Señor espera retorno. Ahora, no revisa Jesús a los 10, supongo que ha de haber llegado alguno por ahí que le dijo, Señor, tu mina produjo 2 minas. ¿Qué le ha de haber dicho? Muy bien, a ti te tocan 2 ciudades. Ha de haber llegado alguno que dijo, tu mina produjo una mina y no le fue mal a este porque le ha de haber dicho, muy bien, tú nada más sobre una ciudad. Le dice todavía, es que tú siembras y digo, no, ciegas donde no sembraste. Mira la respuesta que le da el Señor. 22. Entonces le dijo, mal siervo, tú me llamas malo a mí o severo, el malo eres tú, y por tu propia boca te juzgo, porque Él nos advirtió ya que con la vara que medimos seremos medidos y con el juicio que juzgamos seremos juzgados. Así que, ¿qué cuidado debemos tener cuando opinamos de Dios y las cosas de Dios y el reino de Dios y la iglesia de Dios, etcétera, etcétera? Porque esas mismas palabras las va a tomar el Señor y te las va a aplicar. Y a veces queremos el doble estándar, juzgar de aquí para allá, pero que de allá para acá no venga con el mismo juicio, y no se puede así. ¿Sabías? Ok, tú dices, ¿sabías que yo era hombre severo? Ya me lo dijiste, y lo soy. Que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. No hay problema, por eso no tengo problema con los cargos levantados en mi contra. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? ¿Cuánto del banco? 5%.
Bueno, uno dio el 1000%, otro dio el 500%, probablemente alguien llegó y dio el 200%, 2 minas tal vez, 2 ciudades. Alguien debe haber llegado a dar una mina, el 100%, una ciudad, pero luego entre el umbral de 100 y 0, me hubieras dado el 5. Te hubiera puesto no sobre ninguna ciudad, te hubiera puesto sobre una vecindad, te hubiera puesto sobre el barrio de Tepito, qué sé yo. Te hubiera puesto en algo. Si me hubieras dado un porcentaje nada más de flojo, de Aragán, por lo menos lo que te di, ¿sabes qué? Mándaselo al misionero. No trabajes tú, no hagas nada tú, mándaselo al misionero. Apoya a la obra, haz algo por alguien más y fruto tendrías. Por eso le dije al principio, date cuenta de la bendición que tienes de estar en una iglesia como la que estás. Que envía misioneros, y no todos los que están abajo son enviados de aquí, algunos sí, pero los que no son enviados de aquí, de todas maneras, algo sale. Y lo estamos enviando para que haya retorno en la inversión. ¿Qué estás enviando? Mi dinero. No es tu dinero, es el dinero de Dios. ¿Te das cuenta lo que el Señor está hablando? Y Cristo viene a pedir cuentas. Mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era severo, todo lo que no puse, ciego no nos hombre. ¿Por qué pues no pusiste el dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? No hay excusa por la cual alguien no tenga ganancias de parte de Dios. No hay. Y dijo, para que veas así el juicio de Dios. ¿Quieres verbo con Dios? No le vas a ganar al argumento. Lo cierto es que no hay nada que le tengas que informar a Él que no sepa ya Él. Antes que nos deja hablar a veces, y es paciente, pero le fue peor. Hubiera hablado y hubiera pedido clemencia, misericordia. Señor, yo sé que eres clemente y misericordioso. Tal vez eso hubiera obtenido, pero según la boca que le dio, con esa boca fue juzgado. Dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Él la tenía en su mano, la mina. Quitársela. ¿Por qué dijo quitársela y no dijo dámela? Porque seguramente no solamente no dio fruto, pero cuando dijo quitarle la mina, ha de haber dicho, mío. No, no es tuyo, amigo. Es de Él. Y a veces así tratamos tu casa, tu carro, tu cuenta de banco, tus hijos, tu salud, tu cuerpo. Decimos, mío. Oh, fuercitas con el Señor. Él te lo va a quitar. Quitarle la mina. ¿Y qué vamos a hacer con la mina? ¿Quién se la va a gastar? Dásela al que tiene 10 minas. Señor, ya tiene 10. Ya tiene 10. No es justo, ya tiene 10. Es justísimo, porque el que produce, a ese le voy a dar más y más y más, porque se ha probado. Hay lealtad, hay espíritu de servicio, hay fidelidad. Ese es el que va a recibir. ¿Te acuerdas en la de los talentos? A cada uno le dio según su capacidad. Pero si por casualidad le demuestras al Señor que contigo la regó, se equivocó, porque no le producimos nada, pues Él reacomoda la economía. Y el que no tiene y no tendrá y sigue sin tener. Si hiciéramos un club de los tres, el club de los que producen el 1000% de retorno, el club de los que producen el 500% de retorno, el club de los bocones que producen 0% de retorno. Ahí va la pregunta. ¿En cuál club estaríamos tú y yo? Enmudeció el palenque. Porque muchos saben, no es ni A ni B. Y si no es ni A ni B, algunos dicen, no puedes abrir ahí antes de llegar al último C, D, E, F, G. Sí, el Señor lo hace. Tú decides. Lo peor es que el que está bien lleno, porque decimos, sí, qué malo, qué negligente. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos hablando de nosotros mismos cuando no damos nada. Mira, me pesa mencionar esto porque no quisiera hacerlo, pero yo le hablé al principio de año de las primicias. Y le dije, y llegó la hermana Margarita con el cheque de lo que a mí me tocaba, la quincena primera, y no vale firmar el cheque del 12 y va de regreso. Gloria a Dios, amén.
porque yo le dije, yo quiero predicar con el ejemplo, y acaba de terminar el mes de enero, y llegó con el segundo cheque, la segunda quincena, y se lo firmé, y va de regreso. Ahora, ¿me ves muy flaco? No. Mira, mi esposa aquí está, ¿la ves muy flaquita? ¿No? Mi hijo Alex está ahí abajo, ¿lo ves muy flaco? Sigue creciendo el muchacho. ¿Sabes qué? Dios es fiel. Dios nos ha sostenido. Oye, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Podré hacerlo otra vez en el 2021? ¿O será que la mano de Dios funciona en el 2020 pero no en el 2021? Si nos concede vida, se acordará. ¿Y sabes lo que pasa en tu corazón cuando confías en Dios y ves que Él es bueno? Y que, no le estoy haciendo yo ningún favor a Dios con estas cosas, pero lo estoy haciendo a mí mismo porque nada me falta. Dios es fiel y además aprendes una lección bien importante que ya está en la Biblia y dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sabes qué? Ay, cuando vas a un lugar y alguien va a tomar una ofrenda, para mí es un gozo que pase la canasta de la ofrenda, no importa donde esté, porque quiero dar y tener parte en lo que allí está pasando, porque es inversión y hay retorno en toda inversión. Si el Señor espera retorno de su inversión en mí, pero yo veo que por mucho que yo dé, el porcentaje que Él maneja siempre es mucho más grande que el mío, siempre. Y aprendes a que tu tesoro, sí, tu corazón sigue aquello en lo que has invertido. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Amén. Gloria a Dios, porque así funciona. Es principio bíblico y tiene toda clase de aplicaciones en la vida. Así que al que tenía le dio 10 minas. Ya aquel gobernaba sobre 10 ciudades. Quiere decir que aún hay más. Y aún hay más. Y el Señor no tiene límite a las bendiciones que Él puede derramar en nosotros. ¿Cómo le hace el Señor? Pues por eso Él es Dios. No pretendas entender todo lo que Dios hace. ¿Ok? Y lo explica. Yo os digo, versículo 26, que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al que no tiene, ¿sabes por qué no tiene? No es porque Dios no le haya dado, porque Dios a todos da. De principio, Dios te da. ¿No? ¿No te dio vida? ¿No te dio salud? ¿No te dio alimento cuando tú no te podías alimentar? ¿No te dio quien te cuidara? ¿No te dio escuela donde te educaras? ¿No te dio preparación? ¿No te dio algún trabajo en la vida? ¿No te ha dado salario? ¿No te ha dado todo lo que te ha dado? Tú enuméralo a lo largo de tu vida. Pero luego el Señor dice: mas el que no tiene. ¿Cómo que el que no tiene? Realmente podría decir: mas el que no produce, porque todos tienen, pero el que no produce, aún lo que tiene, porque sí tiene, se le quitará. Y ese es el tipo de testimonio que nadie quiere dar, pero los hay. Yo tenía, y yo conocí, y yo supe, y hoy no tengo. Y aquí está la explicación plena, llana, simple y veraz de por qué. ¿Te acuerdas de aquellos que le aborrecían del versículo 14? Ya se acabó la historia de las minas, pero aquí el Señor dice cómo termina todo, da juicio de todo. ¿Qué tiene que ver esto con las minas? Pues el Señor dice: mira, es una historia de lealtad, es una historia de fidelidad, es una historia de dónde está tu corazón. Versículo 27. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, esos no tienen nada que ver con las minas, nada. A ellos no les dieron ni quinto. Pero el Señor insertó esta historia porque dice: parejo, el juicio a todos. Traedlos acá. Y si a alguno les quitó las minas, aunque te dejó en la calle, tal vez desnudo, por así decirlo, pero te fue bien, porque mira cómo les fue a estos, les quitó la cabeza. Lee conmigo la última frase después de la coma. Dice: y decapitadlos delante de mí. Ya acabé, más un par de pasajes y nos vamos. En 2 Tesalonicenses, primera y segunda Tesalonicenses, Jesús habla de la segunda venida, de la segunda venida, de la segunda venida. Cada capítulo, Cristo viene, da explicación. Y entonces, hablando de su venida, dice el
Versículo 5, 2 Tesalonicenses 1, 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquellos que invierten, aquellos que producen, aquellos que sufren, aquellos que dan, el Señor viene y te va a hacer justicia. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Está hablando de la segunda venida? Hola, ¿alguien aquí? ¿Está hablando de su segunda venida? Cuando Jesús se manifieste desde los ángeles con su poder. Lo dice y lo dice y lo dice y lo dice. ¿Hablará tanto Jesús de que viene y luego no cumplirá? ¿Será que Dios es mentiroso? ¿Será que Dios es como el hombre que promete y no cumple? Lo promete y lo cumple. ¿Y cómo va a venir desde el cielo con los ángeles de poder? En versículo 8, en llama de fuego para dar retribución, esto es juicio, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, lo que nos enseña la parábola de los talentos no es ningún juego, no es ninguna cosa de niños o historieta vieja. Aquellos pensaban que Jesús hablaba de pura política. Otros piensan que nomás es el puro negocio. Y no lo excluye, porque de negocios él habla ahí, negociar, les dice. Pero habla más allá de eso, de tu corazón, de tu espíritu de servicio, de tu fidelidad, de tu lealtad. Él espera retribución. No nos vaya a pasar, y este ya es el último pasaje, en Apocalipsis 3, como la iglesia de la Odisea. El Señor dice, conozco tus obras, todo lo tiene registrado el Señor, todo. ¿Cuánto te ha dado? ¿Cuánto le regresas? Lo tiene guardadito, mejor que cualquier banco. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero en cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona que es tibio no produce, no hace nada, es haragán. Porque tú dices, yo soy rico. O cuán más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Y esto es una iglesia, La Odisea es una iglesia. Y tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres esta es la realidad. Porque todo el mundo tiene una opinión de Dios y de sí mismos. Y su palabra es la ley. No, la de Él es lo que va. No sabes, aquí está tu realidad. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, aquí está el buen consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compra calidad, compra lo que Dios te ofrece, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez el día del juicio. ¿Cómo vas a llegar? ¿Desnudo o con manos llenas? Yo no sé tú, yo quiero llegar a manos llenas. Delante de mi Dios, Él es digno. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántas veces terminamos las parábolas con estas palabras? El que tenga oídos, oiga. Y aquí habla de ver. Unge tus ojos con colirio. Quítate el engaño de tu propia opinión o interpretación o percepción, y mira las cosas como Él las presenta. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Sabes por qué dice Jesús todo lo que dice? No porque nos odie, porque nos ama y nos reprende y nos instruye y nos da sabiduría y nos dirige. Sé pues celoso, haz caso, tómalo a pecho y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Cristo viene. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿O tú crees que has llegado tú a un tiempo como este, enero, ya febrero 2020, que estás en una iglesia como esta, que escuchas predicación como esta, no más porque sí, no más de chiripa, no más por casualidad? ¿O es el Señor teniendo misericordia de nosotros y dándonos dirección, dándonos sabiduría para saber que Él viene, que hay que prestar atención? Porque pronto veremos a aquel que tiene ojos como llama de fuego, y delante de Él tendremos que dar cuenta. Al que venciere, le daré que se siente conmigo
A uno los puso sobre 10 ciudades, 5 ciudades, etc. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, danos entendimiento y sabiduría. Tu palabra